Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. El escritor romántico español Mariano José de Larra dijo que escribir en Madrid es llorar, es buscar una voz sin encontrarla como en una pesadilla abrumadora y violenta. En el centro de la capital española se esconde el barrio que fue la cuna de la literatura española, barrio de las letras o de las musas. Ahí estuvo la imprenta de Juan de la Cuesta, que en 1605 editó el primer volumen del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. A unas cuadras de esa imprenta que dio a luz a la novela más importante de la lengua española, se podían entonces encontrar en el siglo XVII los llamados corrales de comedia donde se representaron las obras de teatro que fundaron el siglo de oro español. Decir Madrid es invocar nombres como Cervantes, Lope de Vega, Góngora, Tirso de Molina o Calderón de la Barca. Pero esos son solo los cimientos de un impresionante edificio de libros y letras. La generación del 98, formada entre otros por Valle Inclán, Unamuno, Machado, Pío Baroja, fue precedida por la del 27, García Lorca, Cernuda, Dámaso Alonso y Miguel Hernández. Continuaron con esta larga tradición que tuvo como centro la de la villa y la corte, la ciudad de Madrid. Su lema, fui sobre agua edificado, mis muros de fuego son. Acompáñenos unos minutos a hacer una parada. Vamos a Madrid, a sus callejones y sus letras, a sus grandes avenidas, a los cafés donde la literatura tramó su historia. Ramón Gómez de la Serna dijo que Madrid es tener un gabán que abriga mucho y con el que se puede ir tranquilo hasta los entierros con relente. Madrid es quedarse alegre sin dinero y no saber cómo se pudo comprar lo que se tiene en casa. Les recuerdo como todas las semanas que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. Una gigantesca fuente de piedra se levanta en el corazón de Madrid. Cibeles, antigua diosa griega de la tierra, madre de Zeus, va montada en un carro tirado por leones. Según la mitología griega, estos dos leones son Atalanta e Hipómenes, quienes fueron descubiertos por Zeus mientras hacían el amor en un templo dedicado a él. Su castigo fue tomar la forma de leones para toda la eternidad. Cibeles se apiadó de ellos y los enganchó a su carruaje para que pudieran estar juntos, a pesar de su nueva condición. Pero la crueldad de Zeus fue más allá, haciendo que ambos personajes se transformaran en leones macho, imposibilitando así cualquier consumación amorosa. Estática, de piedra, avanzando solo por el cauce de la historia, esta diosa, tirada por felinos, es el símbolo de Madrid. La estatua de Cibeles corona una fuente en la intersección de la calle Alcalá y Paseo de Recoletos. Fue construida durante el reinado de Carlos III y es un diseño de Ventura Rodríguez. El 5 de septiembre de 1980, usted lo recordará, fue inaugurada una réplica de la fuente de Cibeles en la Ciudad de México, en la glorieta donde entroncan las calles de Durango y Oaxaca, en la colonia Roma Norte. El presidente de México, José López Portillo, y el alcalde de Madrid, Enrique Tierno Galván, encabezaron la ceremonia de hermanamiento, por decirle así, entre estas dos ciudades. Como muestra de agradecimiento, México envió a Madrid el monumento de Miguel Hidalgo, curiosamente el padre de la independencia mexicana. Dicho monumento se encuentra en el Parque Oeste de la capital española. Javier Marías nació en el número 16 de la calle de Covarrubias, barrio de Chamberí, en la ciudad de Madrid, el 20 de septiembre de 1951. Aquel barrio, en aquella década, cuenta Marías, era a los ojos de un niño una ciudad dominada por las pastelerías y las tiendas de ultramarinos, lo que aquí conocemos como tiendas de abarrotes. Una ciudad de tranvías, trolebuses y autobuses chatos de 2 pisos, exactamente como los de Londres, aunque azules y abiertos por su lado derecho, pese a la fabricación indudablemente británica de estos. Sobre su infancia, en Chamberí, cuenta Marías: son ciertas calles de aquel barrio las que asocio con mi infancia, calles que están todavía en pie y conservan sus nombres de entonces, poco o nada ofensivos o ya imparciales
a fuerza del olvido. Miguel Ángel Génova, Sagasta, Zurbano, Luchana, Zurbarán, Almagro, Fortuny, Bárbara de Braganza, Santa Engracia y Covarrubias. Las calles están en pie, pero en buena medida también han sido arrasadas. En esa zona donde hoy hay tantos bancos, había palacetes del siglo XVII y mansiones de altos portales con doble escalera de mármol. Yo no vivía en una de ellas, a buen seguro, pero eran el escenario del paseo más frecuente con mis hermanos, llevados de la mano por mi madre y por la Leo, nuestra fantasiosa criada que nos hacía creer que era novia de Paco Gento, un ídolo del Real Madrid, y nos contaba aventuras apócrifas del Gordo y el Flaco. Los recuerdos de su infancia en Chamberí tienen una particular influencia en esta novela titulada Todas las almas, donde el narrador demuestra ser un conocedor de las calles de aquel barrio. En un fragmento de este relato, contado desde la ciudad de Oxford, Inglaterra, el narrador dice: «Qué desgracia saber tu nombre, aunque ya no conozca tu rostro mañana. Los nombres no cambian y se quedan fijos en la memoria cuando se quedan, sin que nada ni nadie pueda arrancarlos. Mi cabeza está llena de nombres cuyos rostros he olvidado, o son solo una mancha flotando en un paisaje, una calle, una casa, una edad o una pantalla, o son nombres de sitios y de establecimientos que parecían eternos porque estaban allí desde que llegamos o desde que nacimos. Una frutería llamada La Flor Sevillana, el Cine Príncipe Alfonso, el María Cristina, el Boy y el Cinema X, la librería Buchholz, cercana a Cibeles, o los ultramarinos que conservan el rótulo y dice Viena Capellanes, la pastelería de los hermanos Liso y el Hotel Atlantic, y otro en Londres y de Inglaterra, Oriel y San Trovaso, y Les Atier y el Halifax, infinitos nombres de calles y tiendas. El 14 de abril de 1931, hacia las 3:30 de la tarde, Josep Pla se encontraba en el cruce formado entre la Castellana y la calle de Alcalá, en el centro de Madrid. Desde allí el escritor catalán observó con asombro cómo una bandera subía lentamente por el mástil de Palacio de Comunicaciones. Aquella era la bandera republicana. En su crónica de aquel día, Pla cuenta: perdido en el hormiguero, observo cómo los comerciantes se apresuran a esconder los símbolos monárquicos. Las tiendas con el escudo real, los hoteles, las fondas, los teatros y los restaurantes desaparecen. Con una diligencia admirable, las insignias y los nombres considerados comprometedores. Pronto el Hotel Príncipe de Asturias se ha convertido en el Hotel de Asturias. Aquel día, 14 de abril de 1931, fue proclamada la Segunda República Española, el régimen que sería derrocado durante la Guerra Civil para dar paso a la dictadura de Francisco Franco. Pla, irónico y ácido en sus letras, decía que en Madrid no hay forma de encontrar una buena cama, una pared que no deje pasar los ruidos, una puerta o una ventana que cierren bien. En Madrid, agrega Pla, se tiene siempre la sensación de estar viviendo a la intemperie. En Madrid, por su clima templado, se vive con el cuerpo y el espíritu tonificados, en un estado entre la somnolencia y la normalidad. Pla disfrutaba transitar por la Castellana, cenar en el Hotel Ritz, la cerveza madrileña, pero detestaba las tradiciones andaluzas adoptadas en la capital. Uno de sus sitios favoritos sin duda era el Museo del Prado. Dice Pla: nadie sabe aún con exactitud todo lo que hay en el Museo del Prado, porque la cantidad de riquezas artísticas acumulada es inmensa. El valor de muchas de las obras no aparece ni mucho menos en todo su relieve. Admirar la obra de El Greco, Velázquez y Goya justifica no uno, sino muchos viajes a Madrid. No es raro, viviendo en Madrid, tener que acompañar a algún joven artista al Museo del Prado. Ese artista, siguiendo la corriente, vive pendiente de ella, pintura moderna y de París. Entra en el Prado con la cabeza llena de tópicos, con algún recelo. Recibe el choque y al salir es incapaz de explicar lo que le pasa. La modernidad de los grandes maestros es precisamente lo que le ha deslumbrado. Algunos textos de Josep Pla sobre Madrid pueden encontrarse en el libro El Advenimiento de la República, publicado por la editorial Alianza. Y de Javier Marías, usted puede conseguir sus libros en todas las librerías. Yo aquí traigo al menos 3. Mañana en la batalla piensa en mí. Este fue publicado por Punto de Lectura de Alfaguara.
Javier Marías, Corazón tan blanco, compactos de anagrama. Y el más reciente, Javier Marías, Tomás Nevinson, publicado por Alfaguara, un gran escritor, al igual que Joseph Pla. Pío Baroja, el escritor español que junto con Ortega y Gasset, Azorín, los hermanos Machado y Valle Inclán, formó parte de la llamada generación del 98, nació en 1872 y se doctoró en medicina en 1893. En el plano personal, Baroja es recordado por su mal humor, odiaba la iglesia, el ejército, el nacionalismo, la vida bohemia, el socialismo, y para todos tenía guardadas reflexiones puntiagudas que dejaban muy en claro su desprecio. Escuche usted, el hombre, un ser 1 milímetro por encima del mono, cuando no 1 centímetro por debajo del cerdo. Eso decía Pío Baroja. Baroja escribió teatro, artículos periodísticos, ensayos y novelas. Dejó la ciencia médica muy joven, tras 2 años de ejercer como médico de espuela en Cestona, mote que recibían en España los médicos rurales. Su carácter y sobre todo su ateísmo lo llevaron a enemistarse con todas las autoridades del pueblo. Baroja encontró su verdadera vocación en las letras. Alguna vez dijo: la claridad en la ciencia es necesaria, pero en la literatura no. Ver con claridad es filosofía, ver claro en el misterio es literatura. Eso hicieron Shakespeare, Cervantes, Dickens, Dostoyevsky. Pero Baroja cursó toda la carrera de medicina en el Colegio de San Carlos, considerado el centro de la discusión sobre la profesión médica en Madrid. Después de debutar como escritor en 1900, con Vidas sombrías, la prolífica carrera de Baroja no se detuvo. En 1911 publicó El árbol de la ciencia, una novela de carácter autobiográfico que gira en torno a un estudiante de medicina de nombre Andrés Hurtado. Desde la primera parte de la novela, La vida de un estudiante en Madrid, Baroja deposita en Hurtado todas sus reflexiones y la enseñanza de la medicina y sobre la experiencia de ejercer. La mayoría de los estudiantes ansiaba llegar a la sala de disección y hundir el escalpelo en los cadáveres como si les quedara un fondo atávico de crueldad primitiva, escribe Baroja. Baroja no escatimó con juicios depositados en Andrés Hurtado a la hora de denunciar al estudiante de medicina promedio. Se puede leer lo siguiente en El árbol de la ciencia. Existía entre los estudiantes de medicina una tendencia al espíritu de clase consistente en un común desdén por la muerte, en cierto entusiasmo por la brutalidad quirúrgica y un gran desprecio por la sensibilidad. Las reflexiones filosóficas de Pío Baroja sobre la humanidad, el cuerpo humano, la ciencia y la fe alcanzan registros realmente geniales. Baroja dijo sobre esta novela que era su libro más acabado y completo. La larga charla que divide al libro a la mitad y que sostienen el protagonista Andrés Hurtado y su tío el doctor Iturrioz, así como las andanzas del joven estudiante de medicina, dejaron de manifiesto la división de la sociedad que se haría patente algunos años después tras el triunfo de la República y el posterior golpe de Estado que desató la Guerra Civil. Del 500,000 de republicanos que salieron en el éxodo el último año de la década de los 30, 20,000 eran médicos convencidos de que su profesión era el inicio de un cambio social. Varios de ellos llegaron a México a bordo del Sinaya y varios barcos más. Los médicos, que en tiempos como en los que vivimos deben sacrificarse por todos los demás, han levantado la mano en los tiempos más complicados. La lección que nos deja la Guerra Civil Española es una clara muestra de esto. Encontré este libro de Pío Baroja, una novela, Los amores tardíos, editorial Cartago-Rayo, Madrid. Es una pequeña joya que encontré en un librero. Pío Baroja. Balzac fue el primer escritor que estableció la solidaridad real entre la ciudad y la novela. Con su obra magna, la comedia humana fundó la ciudad como personaje. El realismo también tuvo su árbol de letras en Madrid y su referente principal fue Benito Pérez Galdós. El conjunto de habitantes de Madrid es sin duda revuelto, sordamente sonoro, oscilante y vertiginoso, escribió el Español en alguna página. Hemos traído a esta sección el inicio de Tristana, una novela realista de corte naturalista que tiene el Madrid del siglo XIX como escenario.
En el populoso barrio de Chamberí, más cerca del depósito de aguas que de Cuatro Caminos, vivía no ha muchos años un hidalgo de buena estampa y nombre peregrino. No aposentado en casa solariega, pues por allí no las hubo nunca, sino en plebeyo cuarto de alquiler de los baratitos, con ruidoso vecindario de taberna, merendero, cabrería y estrecho patio interior de habitaciones numeradas. La primera vez que tuve conocimiento de tal personaje y pude observar su catadura militar de antiguo cuño, algo así como una reminiscencia pictórica de los tercios viejos de Flandes, dijéronme que se llamaba Don Lope de Sosa, nombre que trasciende al polvo de los teatros o a romance de los que traen los librillos de retórica. Y en efecto, nombrábanle así algunos amigos maleantes, pero él respondía por Don Lope Garrido. Andando el tiempo, supe que la partida de bautismo rezaba de Juan López Garrido, resultando que aquel sonoro Don Lope era composición del caballero, como un precioso afeite aplicado a embellecer la personalidad, y tan bien caía en su cara enjuta de líneas firmes y nobles, tan buen acomodo hacía el nombre con la espigada tiesura del cuerpo, con la nariz de caballete, con su despejada frente y sus ojos vivísimos, con el mostacho entrecano y la perilla corta, tiesa y provocativa, que el sujeto no se podía llamar de otra manera, o habría que matarle o decirle Don Lope. Porque sabemos que el mundo cambia, nosotros evolucionamos con él. Y en ADN 40 seguimos transformándonos. Aquí le presentamos nuestro momento ADN 40. Nos convertimos en la central de noticias que te mantiene informado. Tenemos buenas noticias. Vámonos directamente con la información. Y conectado al mundo en tiempo real. Dejamos los foros de televisión y nos vamos a donde se mueve la información. Acompáñenos con las noticias. Porque tenemos una cobertura nacional e internacional. Que aquí todos los días informamos. Con los mejores periodistas y líderes de opinión que te informan. Prepárese para informarse porque arrancamos de una vez. Desde todas nuestras plataformas. Estamos a través de la televisión, por supuesto, a través de nuestras plataformas, de todas las plataformas acompañándolo. Descubre la nueva programación, porque si nos buscas, nos encuentras. La tele evoluciona. ADN 40. Siempre conmigo. Distrito de Columbia. Colapso de la línea 12 del metro. Sino una sociedad que no está acostumbrada. Los efectos robaron un automóvil. Alcanzó un nuevo récord histórico al ubicarse 9.1. Como seguro médico, dental y también planes de seguro. Como cada tarde estamos en su pantalla, pero también en las calles de la Ciudad de México. De Ciudad Victoria, Tamaulipas, una pipa de gas que intentaba ganarle el paso al tren terminó. Me recibes y te recibo. ADN 40, siempre conmigo. Evolucionar es diversificar el modo de pensar y eso es una base fundamental en el quehacer de informar. Es afinar la escucha y escuchar lo que están diciendo nuestros televidentes. Es saber en dónde estamos y ser parte de lo que pasa. Evolucionar es cambiar, adaptarse, transformarse. El mundo ha evolucionado sin duda y también la manera en la que consumimos la información. El periodismo hoy es compromiso social, es debate y opinión sin falsas neutralidades, pero con mucha apertura. Informar para mí es un compromiso. Y siempre desde el lugar de la noticia. Porque lo que usted ve en la pantalla todos los días no se puede hacer solo, se hace con un gran equipo. Colaborar de aquí para allá, pero también de allá para acá. Hoy quien demanda información, quien consume información, quiere interactuar, recrear, enriquecer las noticias. Las historias de la realidad. De la mesa de novedades. Mire usted, Alfaguara nos ha enviado este libro que acaba de salir en abril del 2022, que tiene que ver con la emisión de este programa de La Otra Aventura. Mario Vargas Llosa, La mirada quieta, de Pérez Galdós. Vargas Llosa es un ensayista notable. A mí me gustan sus libros dedicados a otros autores. Me gusta el de Flaubert. Me encanta el de Onetti, el de Víctor Hugo y Los Miserables. Este es sobre
Benito Pérez Galdós. Es un curso, es una entrada, es una invitación. ¿Quiere usted leer a Pérez Galdós? Acompáñelo de Mario Vargas Llosa. La mirada quieta de Pérez Galdós. Seix Barral, es decir, Planeta, nos ha mandado este libro de Antonio Ortuño, La Armada Invencible. Barry Dávila, un cuarentón que viste como metalero de los años 80, tiene un plan: reunir a la Armada Invencible, el grupo de heavy y thrash con el que pudo haber triunfado si las peleas internas de una sociedad sorda ante la crudeza de su música no le hubieran cerrado el camino. Más de 20 años después de la disolución de la banda, Barry busca a sus viejos amigos, achacosos y frustrados, para tocar juntos una y otra vez y reivindicar ese pasado inconcluso. Antonio Ortuño ha escrito y tiene ya en camino una obra importante. Este es su más reciente libro, La Armada Invencible. Y nos llega, se acercan tiempos de fútbol, faltan 90 por ahí días para que se inicie el Mundial de Qatar, el Mundial de Fútbol. Y Salvador García nos ha enviado últimas noticias de Futbotitlán, la historia verdadera de la selección mexicana de fútbol, un libro de autoayuda con un prólogo del escritor Nayef Yeya. La editorial es Catacana, El Diván Negro, Editores. Un libro de crónicas de fútbol, de aspectos, de formas en que México, su selección y sus jugadores se presentan ante el público. Últimas noticias de Futbotitlán, Salvador García. En un rincón de Madrid se encuentra la calle de la Cabeza. La leyenda afirma que en una casa situada en esta calle, una vez vivió un sacerdote cuya riqueza y posesiones eran codiciadas por su sirviente portugués. Una noche, el sirviente asesinó al desprevenido sacerdote. Le cortó la cabeza, se apoderó de todos los objetos de valor y el oro que su víctima guardaba en la casa y huyó a Lisboa. Cuando se descubrió el cuerpo del sacerdote, la identidad del asesino se convirtió en el principal tema de comidilla en la ciudad. Pero como el sirviente se había escapado, con el paso del tiempo tanto el crimen como su autor fueron quedando en el olvido. Sin embargo, algunos años más tarde, el sirviente, ahora con la apariencia de un próspero caballero, volvió a Madrid. Una mañana, cuando paseaba por el Rastro, cerca de donde se había cometido el crimen, el asesino tuvo el antojo de comprar una cabeza de carnero para cenar. Tras comprar la cabeza, se la colocó debajo de la capa y emprendió el camino a casa. Pero he aquí que un vigilante, el cual había reparado en las gotas de sangre que caían en la acera provenientes de debajo de la capa, se le acercó y le preguntó qué llevaba ahí debajo. «Una cabeza de carnero que acabo de comprar en el mercado», contestó. Pero el vigilante, desconfiado, pidió que se la enseñara. Y cuando el exsirviente abrió la capa, vio entre asombrado y horrorizado que lo que llevaba era la cabeza del sacerdote al que había asesinado. El vigilante lo esposó inmediatamente y lo llevó a la cárcel. En el juicio posterior, fue declarado culpable y sentenciado a ser colgado en la Plaza Mayor. Una vez que se llevó a cabo la ejecución, la cabeza del sacerdote se volvió a convertir en la de un carnero. A mitad del siglo XX, las zonas del río Manzanares, cercanas al puente de los franceses, estaban acondicionadas para los bañistas. Los madrileños acostumbraban ir allí a refrescarse como si fuera una playa. En el libro Amar en Madrid, el escritor Francisco Umbral cuenta que la playa de Madrid era un hermoso invento veraniego para una ciudad tórrida y sequiza. Un milagro al cual acudían las madres jóvenes y las parejas sin dinero, que se dejó morir por las malas gestiones del ayuntamiento. En la playa de Madrid, dice Umbral, se presentaron los primeros bikinis que desafiaron el cuerpo limpio al aire seco y austero de la meseta, generando escándalo y revuelo. En un texto titulado El viejo Manzanares, Umbral cuenta que aquel río, canalizado como casi todas las corrientes de agua en las grandes ciudades, fue convertido en un hilo de agua y miseria, una vena de arrabal, olvido y cochambre que pasa por la descuidada ermita de San Antonio, que guarda algunos de los frescos de Goya, por la zona cosmopolita y parisina,
en las cercanías del puente de Segovia, por el antiguo estadio Vicente Calderón del Atlético de Madrid, hoy derruido, por el puente de Praga y la Puerta de Hierro, y desemboca casi sin fuerza en el embalse del Prado. De vez en cuando, cuenta Umbral, algunos de los alcaldes de Madrid recorren el Manzanares en pequeñas lanchas tratando de hacerse a la idea de que esta es una versión disminuida del Sena. Como un lamento por el descuido del Manzanares y la pérdida de la playa de Madrid, Umbral escribió esto: hay en la ciudad muchas piscinas, naturalmente, pero no es lo mismo, porque lo que gusta es la sensación de playa, sobre todo ese poder bañarse 2 veces y cuantas uno quiera en el mismo río, cosa que ya Heráclito el Oscuro reputaba imposible y que el ayuntamiento nos había hecho posible a los madrileños. Quizá porque los concejales de entonces no habían leído Heráclito. Madrid, que tiene sirenas de las alturas tomando el sol en todas las azoteas, debería tener una playa, su playa, la que ya tuvo, aunque solo fuera por ponerlo en las guías de turismo y sorprender al extranjero con esta ironía: visite la playa de Madrid. Francisco Umbral, un gran escritor. Tengo aquí otro libro de otro gran escritor, Miguel de Unamuno, Andanzas y Visiones Españolas, prólogo de Enrique Vilamatas, en una colección de Almadía en coedición con lo que fue el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Cartografías, Miguel de Unamuno. Francisco Umbral, Letras de Madrid. Como todas las semanas, usted encontrará aquí, ya lo sabe, el espacio para la felicidad de las frases célebres. Escuche usted esta: allá donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede concebir, donde regresa siempre el fugitivo, pongamos que hablo de Madrid. Efectivamente, es la letra de una de las grandes canciones de Joaquín Sabina. Hemos llegado al final de esta emisión y de esta aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero aquí la próxima semana. Abres una puerta y aparece un mundo, eso es un libro. Pongamos que hablo de Madrid.